Pues vamos a hacer el último tramo de esta entrevista de tipo biográfico, más o menos cronológico, y luego seguiremos con otras conversaciones más en términos abstractos, históricos, doctrinales, lo que sea. Lo habíamos dejado antes en la conferencia sobre la pena de muerte en Ibadán, en el 77. La perspectiva era la de las iglesias protestantes, con lo cual era un humanismo contrario a la pena de muerte, más o menos, ¿no? Justo. En el que se movían. Que vosotros lo interpretabais como un modo de denuncia de lo que estaba sucediendo. Justo. Es decir, este era el planteamiento. Al año siguiente intervienes en una conferencia en Barcelona, en el 78, supongo que hay hermanamiento, organizaría. Y en mayo del 79, conferencia ministerial de la Organización de la Unidad Africana sobre los refugiados en África en Tanzania. Justo. ¿Cómo fue esto? O sea que, comenzando con Ibadán, como has dicho, fue justamente nosotros queríamos aprovechar cualquier oportunidad para hablar de Guinea. Esto sí que era verdad. Y entonces, ¿qué pasó? El secretario general de la conferencia de protestantes en toda África, de Ghana, me invitó a esta conferencia de Ibadán. Y allí, el problema que había en aquella época es que los intelectuales africanos estábamos en una contradicción. Hemos pedido independencia hace 17 años o 20 años de todo esto. Y al mismo tiempo, esos independientes ya empiezan a matar a la gente. Era, desde el punto de vista ético, ¿qué hacer? Porque hace 10 años que estábamos luchando por la independencia y después hay masacres. Y nosotros decidimos que hay que denunciar todo. O sea, que el problema no es que el colonialismo ha matado y que el negro mismo que el gobierno de su país ha matado. Que sea el colonial que mata, que sea el presidente del nuevo Estado que mata, hay que decirlo todo claro. Y había otros que decían, no, vamos a dejarle porque después la gente que todavía no está independientes. Yo digo, no, el problema de derechos humanos, toda persona que viola derechos humanos y que mata a la gente, hay que decirlo. Por eso en Ibadán había personas que tenían esa tendencia de no lavar la ropa sucia en público. Y nosotros decimos que no. Por eso en Ibadán, una de las conferencias importantes fue la mía. Claro. Cuando yo decía que justamente hay que ser limpio, mate quien mate. Y en Ibadán había muchos protestantes, había gente, había blancos anti-apartheid de África del Sur, había blancos, ¿sabes que en Mozambique también hay blancos, en Namibia hay blancos, había de toda esa gente, y había gente de la iglesia que están allí sobre el terreno y que ven las cosas que ellos no pueden ya callarse. Sí, misioneros. Los misioneros protestantes. Los protestantes decían que esto no puede ser derechos humanos. Y por eso mi conferencia fue una de las más importantes. Como yo decía, nombre y apellido lo que murieron en Guinea Ecuatorial. Claro. Y así fue Ibadán. Y lo que pasó en Barcelona, tú estabas, ¿no? Sí. Tú estabas en Barcelona. Una conferencia que fue que nosotros comenzamos en el Hotel Sanz y acabamos en los capuchinos. Y en otro sitio, todo esto. Y para acabar, lo que pasó en el mes de mayo de 1979, una vez que ya tenía la fama de haber sacado Guinea Ecuatorial de Confidencial en público en el mes de marzo de 1979, entonces, con mis compañeros suecos y con otros compañeros, fuimos a Arusha. A Tanzania. A Tanzania, Arusha, la ciudad de Arusha. Sí. Para la conferencia, primera conferencia internacional de África para refugiados. Y allí es donde yo conocí... O sea, eso lo auspiciaba Olof Palme también. No, lo auspiciaba, la conferencia fue no, pero tu viaje, por ejemplo, ahí sí. Sí. Después, esa conferencia lo organizó Organización de Unidad Africana con el Alto Comisión Nacional de Unidad para Refugiados. Y fuimos a Arusha. Arusha es una buena ciudad de Tanzania, al pie de la montaña Kilimanjaro. Hace frío.
O sea, que estábamos allí, mis compañeros suizos y otros, cuando íbamos, vamos a África, entonces yo digo, hay que vestirse bien. Y cuando llegamos a Rusia, yo iba muy bien vestido, porque yo había conocido a Rusia antes. Y casi todo el mundo en la cama con la gripe, y yo tranquilamente en la conferencia digo, usted dicho que a Rusia hace frío porque estamos en Kilimanjaro, como anécdota. Y en esa conferencia de Kilimanjaro, también el gobierno de Macías me quiso sacar de la conferencia. ¿En esa conferencia? En esa conferencia. Mandó a acusándote de terrorista. Acusándome de que yo era imparcial, yo soy terrorista, no sé qué. Gracias a Ibadan. ¿Por qué Ibadan? Porque en Ibadan estuvo llaman esto en francés, procurador general. El procurador general, sí. Sí, del Estado de Tanzania. Sí, sí, sí. En los países anglófonos es muy importante este hombre. Este hombre se hace también del ministro de Justicia. Estuvo en Ibadan. Entonces, y te había escuchado en Ibadan. Me había escuchado en Ibadan. Y después, cuando me quieren expulsar en Arusha, en Tanzania, y el embajador de Guinea Ecuatorial dice que hay que sacar porque allí tenía más fuerza. Claro. Porque es Organización Unidad Africana. Claro. Eran ministros de la Organización Africana, claro. No, porque Guinea Ecuatorial es miembro de la Organización Unidad Africana. Claro, y también organizaba... Sí, pero que era una conferencia ministerial de la Organización de la Unidad Africana. Justo. Que estaban ellos allí, claro. Estaban ellos allí y estaban también... Tú eras un grano allí. Sí, era más importante allá que en Ginebra. Claro. Y entonces, por manera de expulsarme, inmediatamente voy a ver a Varioba, que era Attorney General en inglés, Attorney General, el procurador, el ministro de Justicia. Y yo digo, mira, señor Varioba, digo, ¿qué pasa? Dice, el Guinea cualquiera expulsaba en la conferencia. Dice, ¿qué? Quiere expulsarme en la conferencia. Y después es cuando Varioba habla con Nyerere, su presidente. Dice, nosotros tanzanianos organizamos una conferencia que Guinea cualquiera expulsar a una persona que hemos invitado. Y no me expulsaron. no me expulsaron en la conferencia. Obviamente tú no podías volver a Guinea. Obviamente. No has vuelto desde entonces. No podía. O sea que siempre me encontraban en sitios así. Sí, pero que conviene, aunque ya lo hemos dicho, que tú desde entonces nunca has vuelto a Guinea. No has podido volver a Guinea. Y no puedes volver, porque no si hubieras vuelto, te hubieran envenenado. Sí, si me hubieran envenenado, matado, lo que sea. Lo que sea, sí. Decir que quiere expulsarme en 78 en Ginebra, quiere expulsarme en 79 en mayo en Arusha. Y era siempre el elemento que quieren combatir, porque yo no diga, entre comillas, falsa noticia contra Guinea. Sí, sí. Unos meses después, en septiembre, estás en Monrovia, en Liberia, sí, en un seminario sobre derechos humanos. Justamente. ¿Quién organizaba eso? Organizaba esto mi amigo que me liberó, que me dijo en Ginebra que yo no era terrorista, un holandés, Theo van Boven. Theo van Boven era en aquella época el jefe de derechos humanos en Ginebra. Y este hombre me invita a él y paga él, la Nación Unida de Ginebra, para que yo vaya a Monrovia. Y en Monrovia, ¿qué era el problema? El problema era de que justamente en Monrovia queríamos crear una organización regional africana para derechos humanos. Ya existe ahora, lo creamos nosotros. O sea que era una organización que se llama Comisión Africana de Derechos Humanos de los Pueblos. Se creó en Monrovia, entre Combinación Nacional Unida y el presidente Senghor. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a Monrovia, Theo van Boven y su equipo, que me invita él ahora a Naciones Unidas, y van todos los juristas africanos a Monrovia para crear una sección regional de derechos humanos en África. Y entonces fuimos a trabajar en Monrovia. Allí es donde me escribo Obiang-Yema Banzoro. Cuando voy a Monrovia, Obiang-Yema Banzoro, que acaba de tomar el poder en agosto, me manda un mensaje con su embajador. Me dice que yo tengo que volver a Guinea. Como sabe que después del golpe de Estado, hicimos un comunicado de la ANRD de que hay que liberar los presos, hay que hacer una conferencia constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente me contacta con su embajador. Y dice que, bueno, sabe que yo estoy en Monrovia, porque yo no vuelvo a Guinea Ecuatorial para ayudar. Yo digo, no,
y no puede volver a Guinea Ecuatorial, porque si nosotros mandamos un comunicado de que hay que liberar presos, hay que convocar una conferencia constituyente, hay que hacer todo esto, que fue publicado también por Naciones Unidas. Si esas condiciones no existen, no vuelvo a Guinea. No es un problema individual, Claro. un problema de todo esto. Y yo le respondí de que no puedo volver en el caso de que no cumple las condiciones del comunicado de prensa de la ANRD el 10 de agosto de 79. Y después no volví a responder. Claro. Sí. ¿Fue tu último contacto con Fue el el último gobierno? contacto, el primero y el último. El último. Fue su iniciativa Sí, de invitarme. Yo respondí que para ir a Guinea hay que hacer lo que dice nuestro comunicado. Y yo voy encantado a participar en una conferencia constituyente, etcétera, etcétera. Fue la primera y la última vez que el gobierno me contactó. Y desde Monrovia, al mes siguiente estás en Washington. O sea que en Monrovia es importante que saberlo, que yo fui miembro fundador de la Conferencia de Derechos Humanos en África. Entonces, ¿qué pasó? Después de que hicimos Monrovia, el documento que hicimos en Monrovia lo dimos al presidente Leopold Sédar Senghor en 79. Después hicimos otra conferencia en Banjul y todo esto. Y Leopold Sédar Senghor, en una conferencia de unidad africana que tuvo lugar en Nairobi en junio de 1981, nuestro documento lo entregó a los jefes de Estado africanos para crear oficialmente Comisión Africana de Derechos Humanos de los Pueblos, que esa comisión ya existe, una comisión de Unión Africana, que tiene su sede en Gambia, Banjul. En una palabra, yo fui uno de los que promovieron para que crearan en África una entidad panafricana de derechos humanos de los pueblos. Muy bien, muy bien. Y al mes siguiente, a Washington. Al mes siguiente, a Washington. En Washington fue mi compañero Dwayne Epps de Oregón, que trabaja en el Consejo Ecuménico de las Iglesias. También protestantes. Entonces. También protestante. Y cuando vio que ha habido golpe de Estado en Guinea y que no había cosas claras, me manda, nos reunimos para hacer una especie de campaña de que en Guinea nada ha cambiado. Y también vamos a Washington, estuvimos también en Boston. En Boston. También estuvimos en Boston para aplicar todas esas cosas. Y estuvimos... y luego en Canadá, el mismo mes. El mismo mes, o sea que estábamos viajando para... Pero eso lo organizaban las iglesias... el Consejo Mundial de Iglesias. O sea, todas estas visitas eran de lo mismo, más o menos. Sí, este itinerario lo tomó nota el Consejo Mundial de Iglesias de Ginebra. El doctor Dwayne Epps de Oregón, Estados Unidos, que vive todavía en Ginebra actualmente. ¿Y en esas conferencias había ecuatoguineanos o no? ¿O era más bien...? Nosotros teníamos que dar a la opinión pública Pues sí. de que lo que ha pasado en Guinea no es un cambio. Bien, bien, bien. Sí, era nuestro objetivo. Pero, por ejemplo, en Quebec o en Washington, ¿qué receptividad tenía o qué presencia tenía Guinea o poca? No, y además hay que decir cosas como son. ¿Sabes? Que Estados Unidos está bien organizado. En Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Interiores de Estados Unidos no es el Ministerio de Asuntos Interiores de todos los países. El Ministerio de Asuntos Interiores de Estados Unidos, que se llama Secretaría de Estado, es una casa enorme. Yo creo que es más grande que la Casa Blanca. Enorme, el Ministerio de Asuntos Interiores de Estados Unidos. Donde cada país tiene lo que llaman country decks. Country decks quiere decir que ¿quién sigue a España? Nosotros seguimos a España 4 o 5 personas. Todo lo que pasa en España lo siguen. ¿Quién sigue? Francia. Francia Dex. Lo que pasa en Francia, allí hay gente que sigue día y noche. Conferencia de prensa del presidente de Francia. Lo que ha habido, incidentes, lo siguen. ¿Quién sigue? Unión Soviética, casi 15 personas. Sí, claro. Siguen. Y había África, Equatorial Guinea Dex. La gente que sigue en Guinea Ecuatorial. O sea, un despacho específico para Guinea Ecuatorial. Para Guinea Ecuatorial. Y tú luego tuviste contacto con ellos, Justo. supongo. Sí, sí, ¿eh? O sea, y lo mantuviste. O sea, de primera línea. La línea, durante algún tiempo lo mantuvimos. Cuando yo dejé
Cuando yo empecé a trabajar oficialmente con Naciones Unidas, todo esto, claro. ¿Me entiendes? Sí, quiero decir que la gente que habla de Washington y de otra cosa, mienten. Estados Unidos es potencia porque tiene información. No es potencia porque tiene bomba atómica. Es potencia porque tiene información. La conferencia de prensa que yo había dado en Ginebra y en todos esos sitios me lo enseñó el señor, el cuatro de Guinness Desk. Usted habló en la Lusa, así. Usted habló en Ibadan, así. Usted habló... O sea, que la CIA hace bien su trabajo. Yo no sé. Bueno, el servicio diplomático, lo que dicho, sea. Tú lo has dicho, pero lo que sí es verdad es que están enterados de todo. Eso es la verdad. Un pequeño país como el mío. Y que entonces encontrar toda la prensa. Y es más todavía. Hay una biblioteca en Washington que se llama la Biblioteca del Congreso. Está todo. Todo, sí. Está todo. La biblioteca del Congreso es la biblioteca donde está todo. Que tú lo des o tú no lo des, está allí. Y en Washington vimos con esta gente. Volviste a Ginebra, que era tu residencia, y entonces tuvisteis un seminario sobre los efectos que el orden económico internacional justo existe para ejercer la economía y tal, que duró junio-julio del 80, ¿no? Justo. Eso también es importante. ¿En qué contexto era eso? ¿Con qué instituciones era eso? Sí. Un militante político, como somos, hay que enterarse de todo. De la misma manera que los Washington, también hay que estar a la altura. Porque cuando tú vas a hablar y después, ¿qué vas a decir? Entonces, también en Ginebra y en muchos países del mundo hay la problemática norte-sur. Esa problemática norte-sur hay que seguirla. El problema de orden económico internacional, los multinacionales, las empresas nacionales, las pequeñas empresas, hay que estar al corriente. Porque si uno no está al corriente, va a luchar contra él mismo en algún sitio. O sea que hacer propaganda política internacional o hacer visión política internacional no quiere decir que adherirse a las teorías que no te gusta. También tienes que decir tu teoría para que te tomen en serio. Claro. Si tú estás allí solamente a adherir lo que el interlocutor te quiere que tú adhieres, no tiene peso. Entonces, por eso yo sigo siempre ese movimiento de qué dice el tercer mundo, qué dice Occidente, qué pasa en el norte-sur. Claro. Sí. En septiembre del 81 estás en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos avanzados en París. Justamente, fue una conferencia importante. Quiere decir que fue la primera conferencia de países menos avanzados. Tenía un amigo... ¿Tú ahí ibas todavía como ANRD o ya tenías otro estatuto? No, había veces sí. que la ANRD no puede ser acreditado. Yo voy por un movimiento internacional por Unión Fraternal entre la Raza de los Pueblos. Bien. Que es una organización que gubernamental. tú estabas colaborando ya desde en esa organización. Sí. Donde la ANRD no puede ser oficial, yo voy con otro. Bien. El problema es hablar de esto. Entonces, ¿qué pasó? Había un profesor de Derecho Internacional que daba clases en Ginebra, en París, no sé qué, y que cuando cambió el poder en Francia, de la derecha a la izquierda, con François Mitterrand, y yo también conocía a algunos compañeros, yo conocía muy bien Jospin, yo conocía muy bien esta gente, Lang, etcétera, etcétera, estaban siempre en la oposición, y después cuando Mitterrand llega al poder en Francia, es cuando Mitterrand llega al poder en mayo de 1981 y convoca la conferencia en septiembre de 1981. Porque Mitterrand llegó al poder, la derecha estaba temblando el primer año y todo esto. Y es cuando voy a esa conferencia de países menos avanzados. Y luego el presidente de la conferencia era una persona que yo conocía, porque era profesor. Y él se ocupaba en Francia hay un ministerio que se llama Ministerio del Tercer Mundo, para África y todo esto. Él se ocupaba de esa conferencia. Después había un viejo militante de Lille, ¿cómo se llama en español? Lille, en el norte de Francia. Sí, bueno, Lille. Lille. Y entonces era el primer ministro, Moroa. Y entonces yo fui a París. Y en París, el compañero
que comencé la conferencia, me dio muchas invitaciones para entrar en todas las invitaciones. Yo hice un discurso que cuando hablaban, la gente estaban hablando siempre cosas monótonas. Cuando a las 6, a las 5:30 me dan la palabra para hablar, todo el mundo que estaba allí durmiendo se levantaba. ¿Qué pasa allí? Y después yo decía que el problema del desarrollo del tercer mundo es el problema de dictaduras. Es decir, que una persona que hace dictadura, que mata a médicos, a farmacéuticos, a ingenieros, donde puede haber allí el desarrollo. Claro. Si los activistas del desarrollo están muertos. Entonces, esto es lo que hizo, allí donde pasó una cosa muy importante. La delegación suiza que estaba escuchando en aquella conferencia, el jefe de delegación vino, cuando supo que yo estaba en la conferencia, vino a saludarme y felicitarme. Y esta delegación suiza, hasta ahora somos amigos. Y es el que financió el libro que tengo en francés sobre el desarrollo del derecho humano en África. Porque los suizos se levantaron, dicen, ¿dónde vive usted? Yo vivo en Ginebra. ¿Usted? Yo digo, sí. Digo, ven a verme en mi despacho en Berna. Y digo, sí. ¿Qué puedo hacer con usted? Yo digo, que yo quiero publicar un libro. Y dice, lo pagamos. Y me pagó el libro Quiere decir que ha habido conexiones así. Ese mismo año, en diciembre, estuviste en la conferencia sobre la influencia de la civilización africana en América Latina, en Senegal, en la Universidad de Dakar. Sí, o sea que también milito en esas cosas, ¿no? Que tú sabes que África, los negros han formado un imperio sin saberlo. Tú sabes que los negros hicieron un imperio que de repente ya tienen un imperio. Quiere decir que no están los negros hoy día en el mundo, están en América Latina, que fueron como esclavos, pues ya se han vuelto a ser actores. Tú sabes que Bahamas son una república negra, Barbados, Jamaica, etcétera, etcétera. De repente hay negros que tienen Haití, hay negros que están en todo el mundo, porque fueron esclavos, lo que llaman mi compañero suizo, Jean Ziegler, que sabe, no sé si conoce Jean Ziegler, que dice la victoire des vaincus, quiere decir la victoria de los vencidos. Entonces, pues, cuando vemos que hay negros en Brasil, entonces me interesa y sabemos y hacemos una investigación para ver dónde están los negros en el mundo. Eso de la Universidad de Dakar, ¿quién lo organizaba? También. Esa Universidad de Dakar lo organizaban los intelectuales. ¿Sabes que hay muchos intelectuales senegaleses? En Senegal. O sea, lo organizaban y ellos te pagaban el viaje, o sea, eso era por vía de Dakar, ¿no? Por vía de Dakar. Porque al año siguiente volviste al coloquio internacional sobre la protección de los refugiados africanos, en diciembre del 82. Sí, también eso también fue un poco la continuación de Arusha, en Tanzania. Bien. Fue la Convención de Arusha. También Alto Comisionado Nacional Mundial para Refugiados me invitó allí. En Ginebra no tuviste que moverte, no tuviste que viajar. En agosto del 83, segunda conferencia mundial para combatir el racismo y la discriminación racial. Fue en la Conferencia de Naciones Unidas. Fue la Conferencia de Naciones Unidas, donde había, porque hay siempre conferencia mundial. Porque tú sabes que el antisemitismo, el racismo, es siempre, está allí. O sea que es curioso cómo el racismo y el antisemitismo está siempre permanente. ¿Y estas conferencias, qué opinión tienes tú? Bueno, no se puede generalizar, pero ¿tienen todas la misma efectividad o muchas son casi más rutinarias? No, esas conferencias es una manera de levantar la opinión, que no hay que dormir porque el mal existe. Claro. Cuando tú ves que, por ejemplo, de repente están profanando los cementerios judíos, de repente matan a un negro, de repente no sé qué, de repente hay personas que dicen que hay muchos negros en Europa, después Europa va a perder sus habitantes. Todas esas cosas, es decir, que pensar negro y blanco es absurdo. Hay que pensar el ser humano. El ser humano hay que pensar no a negro y a blanco, no a judío y a árabe.
En septiembre del 84 vas a Buenos Aires, coloquio Sí. internacional sobre el estado de excepción y la transición democrática. Esto sí que... ¿Quién organizó eso? Los compañeros argentinos. Porque justamente, ¿sabe qué? Los argentinos vivían en la dictadura, la más fea dictadura, entre 76 y 83. Entonces, cuando gana Alfonsín el poder en Argentina en 83, es cuando los argentinos promueven todo esto. Y entonces había una organización formada por uruguayos, argentinos, europeos y todo esto. Esto es lo que allí vienen los fondos. Sí, sí. Lo hicimos en Buenos Aires, también lo hicimos muchas veces en Montevideo. Sí, o sea que, porque siempre en ese caso lo que hacen la gente es saber quién puede decir cosas que valen y cosas que no valen en la conferencia. Coloquio sobre la identidad asociativa en África y la participación de las ONG de desarrollo a la vista del nuevo orden mundial, Bruselas, octubre del 84. Bueno, esos son seminarios. Son seminarios. Primera Semana Internacional de Perspectiva Sí. Social en Ginebra. Sí, todo esto son seminarios. Congreso sobre los problemas de ATD, Cuarto Mundo, Consejo de Europa, ¿no? Sí, sí, todo esto son seminarios. Seminarios sobre el derecho de asilo en Lausana, Bruselas, año 85, Bruselas también. Vienes a Barcelona, venías de vez en cuando también, etcétera. Sí, la de Montevideo, sí. Juristas de Amnistía, sí. que es el apartheid en diciembre del 85 en Buenos Aires. No, apartheid en diciembre. Conferencia sobre qué es el apartheid, Buenos Aires, 10 de diciembre del 85. Justo, cuando yo voy a alguna conferencia invitado por los juristas, aprovecho para ir a dar una conferencia en la universidad, Bien. para ir a dar no sé qué. O sea que yo nunca he visto la ciudad donde voy, de hotel a la conferencia, de todo esto. Yo no sé cómo pasa la noche, como aquí ahora, porque yo estoy en hotel y aquí. O sea que yo nunca veo la ciudad. Año 86, Yaoundé, Camerún, seminario de las Naciones Unidas sobre asistencia y ayuda internacional a los pueblos y movimientos que luchan contra el colonialismo. Esto me lo pagó Naciones Unidas, porque es contra el apartheid. Ayer donde yo encontré un primo, que yo te decía ayer. Hombre, cuéntalo. o sea que yo voy a Yaoundé, sí. La lengua oficial era en inglés y francés. Y entonces, bueno, yo preparo la conferencia en francés, en Yaoundé, en 86. Y además esa conferencia tuvo un problema, porque la persona que pagó esa conferencia en mi billete me quiso pasar por Moscú. Moscú, Ginebra, Moscú, Yaoundé, con Aeroflot. Y después yo conocí a un embajador de Camerún, me dijo, no, vamos a ir con Camerún Airlines. Lo vamos a hacer así, vamos a combinar así. Digo, muy bien, porque él quería que yo fuera a la conferencia, porque nos conocimos en Ginebra. Después yo abandono lo de Moscú. Yo digo a mis amigos que me pagan el billete de que el billete de Camerún, pues Camerún Airlines va a ser más barato. Y después pasó una cosa. Yo pagué el billete de segunda clase. El embajador, cuando pasamos en Roma, que era la última escala para ir a Yaoundé, me invitó en primera clase. que quería hablar conmigo sobre esa conferencia, porque tal. Y entonces al llegar a Yaoundé, cuando estábamos viajando a Yaoundé, es cuando se produjo lo de Chernobyl. Hombre. Chernobyl. Yo digo, por Dios, si yo hubiera ido a Moscú, tal vez me hubiera pasado lo de Chernobyl. Y entonces yo voy directamente de Ginebra, Roma y Yaoundé. Y al llegar a la conferencia, estábamos allí en un gran hotel con gente, ¿sabe? Cuando hay una conferencia así, hay siempre la gente que protegen la seguridad de la conferencia. El Estado que organiza la conferencia manda una protección. Cuando yo intervine en la conferencia en francés, y después había un capitán del ejército que tenía el derecho de estar en la conferencia, con su camerunés, sí. con sus militares que están fuera. Es él, como el jefe de la seguridad, está dentro para ver qué pasa dentro y llamar a su gente para no sé qué. Y entonces había un oficial camerunés que estaba allí en la conferencia. Yo intervine en francés. Después de mi intervención se acerca a mí. Dice, señor, ¿dónde vive usted? Yo digo, vivo en Ginebra. Dice, cuando usted habló francés, me pareció que era un acento camerunés. Yo digo, no es un acento camerunés, es un acento fan. Dice, yo también soy fan. Digo, ¿usted es fan? Dice, sí.
dice, como yo dije ayer, que cuando los fans se encuentran, cada uno canta su árbol genealógico. Después me dijo, yo soy de tal grupo fan. ¿Cómo se canta? Digo, cuando me encuentro con un fan... Pero si puedes cantar dos. No, yo puedo decir que yo soy Cruz Maestro de Yan Chama, hijo de Camilo de Yan Chama, hijo de... Pero en fan, lo dices en fan. Lo digo en fan. Me dio Cruz Maestro de Yan Cham, en Camilo de Yan don ella más ve en kiri me lo más hace ojo ebo nam Y así llegáis hasta el siglo XII. Hasta el siglo XII, siglo XI, siglo XII. El árbol genealógico. El árbol genealógico. Y entonces os pusisteis a cantar los dos el árbol. El árbol. Y nos encontramos en algún sitio. Y después dijo, ¡oh! Mi hermano está aquí. Y después volvía a su casa por la tarde, decía a toda su familia que encontró a mi hermano en la conferencia. Y sí, porque todos los que sois del mismo tronco fan sí, sois hermanos. Somos hermanos, es el clan. El clan, o sea sí, que yo soy en Coyen, o también puede ser en Coyen, o también puede ser Yevo en Camerún. Entonces, cuando yo digo yo soy en Coyen, ya salta. Y para comprobar que efectivamente yo soy en Coyen, cantamos el árbol. Y a partir de ese momento, pues ya. ese weekend siguiente, mató una cabra. Y entonces en ese momento yo llevo a una cubana que estaba con nosotros en la conferencia, a un colombiano, a un argentino, después llevé también a unos amigos de tal, para ir a comer cabra en casa de mi hermano. Y luego me dijeron, pero tú, cuando llegamos aquí, ¿no nos dijiste que tenía hermano en Camerún? Yo digo, no. Yo tengo que separar porque somos del mismo árbol genealógico. Y pasamos así. Sí, sí. Para decir que allí fuimos condenados a la apartheid todavía, en 86. Sí. En octubre del 86, el coloquio Lebret, en el Tercer Mundo. ¿Estos qué era? Sí, Lebret también es de esos curas que habían... pero protestantes también. Católicos. Católicos, Lebret es católicos. Sí, católicos. Y después todo esto. Yo no sé si se puede ir concluyendo. Sí, no, esto es, Sí. vamos, entonces, quizá aquí tienes un montón de asuntos. Ahora, aquí seguramente lo que vale la pena mencionar son, luego, tú vas incorporando tus actividades. Sí. Y llegas a ser el secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, ¿no? Sí, Boutros Ghali. En el año 95, ya hemos dado un salto, Sí. te nombra para una misión de pacificación de la ONU en Angola. Sí, lo que pasó es lo siguiente. En el año 1993 hubo elecciones democráticas en Angola. Y después hubo el primer turno, no hubo el segundo turno. Porque entre el primer y el segundo turno se volvía a estallar la guerra entre Savimbi y Eduardo dos Santos. Y se quedó así. Entonces, lo que el mundo internacional creyó resolver volvió a ser cero. No sé si me explico bien. Sí. En esos procesos, por ejemplo, en Angola y luego cuando estuviste en Burundi, ¿cómo afectó la caída de la Unión Soviética en el año 90? Porque tuvo que influir sin duda, ¿no? En un reajuste global. El problema fue el siguiente. Cuando Gorbachev llega al poder en la Unión Soviética y hace Glasnost o Perestroika. Sí. Y entonces va llegando. El muro de Berlín cae en noviembre de 1989. Y después el muro de Berlín cae. Ya hay otra situación en Europa y la Guerra Fría. Después Gorbachev toma el poder y yo me acuerdo incluso que fuimos en Kiev en ese momento para la independencia de Namibia. Y todo esto ya hay un nuevo clima en el mundo. Y es cuando los que eran soviéticos, entre comillas, los que estaban apoyados por los soviéticos, como Angola y otros países, empiezan a pensar en hacer unas elecciones democráticas. Entonces, en las elecciones democráticas, ¿quién participa? Participa Jonas Savimbi, de Angola, y participa el presidente en ejercicio, Eduardo dos Santos. Cuando ya estábamos, y cuando hicieron en el 93, porque ya es, y la Unión Soviética ya gobiernan
ya no es el telón de acero Sí, sí, sí. en la Unión Soviética. Entonces, los países que dependían muy influencialmente a la Unión Soviética ya piensan a convocar elecciones. Y es cuando Angola convoca elecciones en 93. Y esa elección, el primer turno salió bien. El segundo turno volvía a haber discursos contradictorios y la guerra volvía a estallarse. Y es en ese contexto que yo voy. ¿Y por qué te nombra a ti Brutus Gali? ¿Qué mecanismo? ¿Tú estabas colaborando? ¿Tú ya estabas trabajando en las Naciones Unidas? ¿No? No. En ese momento yo estaba como profesor en el Instituto de Desarrollo en Ginebra. Ajá. Yo fui profesor en el Instituto de Desarrollo en Ginebra. Bien, bien. Y salió mi libro. Mi libro salió en 91. Y entonces, pagado por los suizos, Sí, oficial. Sí, sí. Entonces, cuando sale ese libro, la persona que nombra a Boutros Ghali para Angola, porque tú sabes que Naciones Unidas funciona así, que en un país así muy caliente nombran representante del secretario general, en un puesto político que el secretario general nombra para que esté al corriente de todo lo que pasa. Entonces nombran a un antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Malí, Blondel Bey, le nombran representante del secretario general en Angola, en 94. Y va a Nueva York para tomar posición. Y en la biblioteca de Nueva York encuentra mi libro. Y lo lee, dice, pero este hombre me interesa. Entonces, llama a Ibrahim Afal, que estaba en Naciones Unidas en Ginebra, un amigo mío que organizó en Dakar, todo eso que tú has visto en Dakar, y después Ibrahim Afal ya nombrado por Boutros Ghali para ocupar el derecho humano en Ginebra. Y Ibrahim Afal, que llegaba a Ginebra, yo tenía que asesorarle para ver cómo va a Ginebra. Ibrahim Afal recibe un teléfono de Blondel Bey de Nueva York. Dice, he encontrado en esa biblioteca el libro de un tal Eyan Chama. Y dicen que vive en Ginebra, que le conoces. Ibrahim Afal dice, sí, lo conozco. Dice, voy a pasar a Ginebra también para ver si lo encuentro a ese señor. O sea, así pasó la cosa. Sí. Y entonces ese hombre viene a Ginebra. Ibrahim Afal, sin decirme nada, me invita a una cena. Yo voy a una cena con Ibrahim Afal, encuentro un señor allí que no conozco, después cenamos, y durante la cena Ibrahim Afal dice a Blondel Bey, allí está el señor Eyan Chama. Blondel Bey saca mi libro de su dice, ¿usted es el autor de ese libro? Y yo, soy yo. Dice, ¿usted me interesa? Yo digo, ¿cómo es que le voy a interesar? Yo estoy dando mi clase en el Instituto de Desarrollo en Ginebra. ¿Cómo puede interesar? Dice, si usted puede, le llevo a Angola. Y después tuve que ir al Instituto de Desarrollo para pedir una posible... un permiso, una licencia. Le llamamos en Ginebra année sabbatique. Un año sabático. Un año sabático. Sí. Entonces yo fui a despedir y dijo, bueno, entonces me dieron el año sabático. ¿Y la ONU te puso un avión? La ONU, entonces me mandaron el contrato, me mandaron todo esto. Después lo firmé desde Ginebra. Antes yo digo, tengo que firmar el contrato en Ginebra, no en Angola. Claro. Lo firmé en Ginebra. Después, billete primera clase, Ginebra, Luanda. Y llegué a Luanda, chofer, hotel, no sé, villa, etcétera, etcétera. Al llegar a Luanda, me dice el Blondel Bey, me explica, porque yo me quedé en un año, me explica, al principio dijo, aquí hay que hacer esto. No sé qué es lo que piensa, yo quiero que usted esté a mi lado siempre y todo esto. Al principio lo acepté. Yo digo, cuando yo veía que era aburrido, digo, mira, señor Bey, es mejor que yo vea, mi título oficial era experto de derechos humanos, de mi título oficial. Digo, como experto de derechos humanos, tengo que ver las cárceles, las provincias, todo esto. Dice, es difícil para que usted vea todo esto porque hay minas antipersonal. Usted no puede ir en coche. Entonces es cuando dijeron que hay que poner un avión de 18 plazas para que el equipo que yo gobernaba me llevan para ver las distintas provincias. Que era un avión de la ONU. Claro. De la ONU. Sí, sí. Esta es la foto que tú publicaste. Sí. Y en ese avión, es decir, que tú eras el único africano. Bueno, había cascos azules, ¿no? Había cascos azules,
y había gente de Nueva Zelanda, había gente de Australia. O sea, había el equipo de pilotos y de tal. Pilotos, mis pilotos eran americanos, y después había otra cosa que yo hacía. De vez en cuando llevaba una carta personal del representante del secretario general a Savimbi. Savimbi, que era la oposición de Dos Santos. Yo iba a hablar con Savimbi para convencerle si él podía ser el vicepresidente de Angola. O sea que estuviste un año entero en Angola. Un año entero en Angola. Sí. Entonces, y durante ese año, de vez en cuando, yo acompañaba a mi representante del secretario general a Congo Brazzaville, a Congo Kinshasa, es cuando yo me encontré con Mobutu en Guadalid, porque fuimos a ver a Mobutu en Guadalid. Después yo me encontré con el presidente de Kenia, el presidente de Zambia. Íbamos a ver si ellos intermediaban para que haya... Y tú ahí continuamente también mantenías la atención sobre Guinea Ecuatorial, claro, cuando tenías reuniones de estas... En cosas de pasillos. De pasillo. No, claro, sí. No, necesariamente. En cosas claro. de pasillos. Sí, porque tu misión en ese momento era estar trabajando en otras cosas. Sí, claro. Yo no podía hacerlo de una forma desordenada. Y entonces, cuando yo salgo de acabar este año, yo vengo a Ginebra, y es cuando Ibrahim Afal, que yo te he hablado, se quedó muy molesto. Decía que, mira, es un otro hombre que te manda a Luanda, yo no te he mandado a ningún sitio. Es como me propone ir a Burundi. Y entonces te proponen ser ya no era Boutros Ghali, ya era Kofi Annan. No sabes cómo salió. Boutros Ghali hizo solamente un mandato en las Naciones Unidas. ¿Tú sabes por qué? Por corrupción. No, ocurrió una cosa en Nueva York, que Boutros Ghali tomó una posición contra Estados Unidos en la cosa de... Entonces había el embajador de Estados Unidos en Nueva York, le dijo Boutros Ghali, bueno, usted va a quedar un solo mandato, porque la gente que tiene el veto no puede permitir que le iba haciendo cosas. Esto tendrá motivo de hablarlo. Sí. Y entonces es cuando llega a Nueva York Kofi Annan. Y cuando Kofi Annan mantiene a Ibrahim Afal, y Ibrahim Afal en ese momento me manda a Burundi. ¿Y estuviste 3 años? Estuve todo 97, 98 y 99. ¿Y en Burundi qué hacías? Burundi, ¿También con el avión y todo? No. En Burundi había avión también, pero el país más pequeño yo iba en coche, pero había menos minas antipersonal. Y en Burundi yo era el responsable, porque ¿qué pasó en Burundi? En Burundi ocurrió lo siguiente, de que los Hutus de Burundi, los Tutsis, que eran dos grupos étnicos antagónicos, cada uno acusaba al otro, que el otro violaba al otro. Y después allí fue una observación para ver qué pasaba. Había una guerra civil. En Burundi teníamos altos de fuego a las 18 horas, a las 6 de la tarde, yo no podía salir. Y gente que, como yo, teníamos un oficial de liaison, un oficial de enlace, que era un oficial francés, coronel Baptista, que cuando había lucha guerrilla contra el Estado, es el que hacía intermediario entre la lucha y la guerrilla. Yo no olvidaré nunca la noche de 31 de diciembre 97 al 1 de enero 98. Esa noche la oposición armada estaba atacando al aeropuerto de Bujumbura. Y nosotros, cuando había ataques, teníamos que ir a ver, porque dentro de mi equipo había militares de las Naciones Unidas, los cascos azules, y había militares que todo esto. Entonces, cuando la noche de Nochevieja empezó a haber ataques del aeropuerto de Bujumbura, era terrible. Vino el oficial de contacto en mi residencia para decirme que hay una cosa urgente. Me vestí, fuimos a la oficina, para estar todo el tiempo en la oficina, para saber qué pasa con el ataque. Hay veces así que duermen en la oficina. Y envié siempre información a Nueva York y a Ginebra, lo que pasaba. Y llegó el día 1. Dijimos que queremos ir a ver. Nos decía el ejército oficial de Burundi que no había tiempo de ir a verlo, porque todavía estaba en combate. Nos permitieron ir a ver esto solamente el día 2 de enero.
Cuando iba con el equipo, había un oficial también de Burkina Faso y oficial francés, y había otros oficiales. Yo reuní a los observadores. Yo digo, mira, las personas que tienen sensibilidad de muerte, que no vengan, porque vamos a ver horrores. Entonces, fuimos, al llegar al lugar, contamos 302 muertes en el combate. Y además, como empezaron a matarlo al 31 de diciembre, ya había cuerpos que estaban destrozándose. Y me desmayó un marroquí que estaba conmigo me desmayó, lo volvemos fuera. Y una señora italiana también estuvo muy mal, me lo volví fuera. Es decir, que en situaciones así hay que ir gente que valgan. Que tiene pies en la tierra. Porque tú vas a ver, tú vas a ver un cuerpo humano que está allí con moscas. Después y además hay que ir contándose, porque hay que hacer dos cosas en este caso. Hay que contar los muertos y contar los cartuchos. Porque cuando tú ves que el secretario general de Naciones Unidas hace conferencia de prensa, somos nosotros, claro, que estamos allí. Claro. Y entonces, y hacer informe. Entonces, para contar también los cartuchos, para ver de qué fabricación son los cartuchos. Todo eso se investiga. Los cartuchos son de fabricación francesa o española o inglesa o rusa. También hay que contar esto en el informe. Después de ver esto, volver a la oficina, hacer informe rápidamente y enviar en Nueva York o en Ginebra. O sea que son casos, ese día no lo olvidaré nunca, de contar 302 muertes. Sí, no. Sí. En campo así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vas contando. Y volvemos, hicimos. Y lo que suele ocurrir también es que cuando hacemos ese informe, tenemos muchísima presión del Estado local. Porque el Estado local quiere que tú pongas en el informe que fueron los terroristas que mataron, claro, y no ellos. Sí. O sea que tú tienes presión en toda la parte. Y luego también tienes los representantes de la oposición armada que también vienen a decir que usted ha visto que el Estado nos ha matado. O sea que tú tienes que estar allí en una situación muy difícil. Muy difícil. Sí. Y de vez en cuando el secretario general de Naciones Unidas hace una conferencia de prensa diciendo lo que ha pasado en Burundi, vienen vosotros en la oficina, nos habéis acusado, no sé qué. O sea que hay una situación muy delicada. O sea que para decirte un caso especial, la noche buena del 31 de diciembre 97, después el 1 y 2 de 98. Y bueno, lo que pasó es lo siguiente. Yo me estaba ya cansado de esa situación. Pero tú interviniste también en cómo desactivar a un señor de la guerra, ¿no? Sí. Eso fue en Burundi. En Burundi, al mismo tiempo que tengo esa situación de tensa, de muertes, tengo que también estar muy preparado intelectualmente para dar el mensaje de la paz, dar el mensaje de derechos humanos, dar el mensaje de cómo vivir juntos, una sociedad. Sí, en el 28 de mayo del 2001, en esta sala, tú interviniste, sí, y nos contaste, claro, en aquel momento hacía solo 3 años que había sido, sí, estas cosas, 4, sí. Y nos contaste con detalle los mecanismos de la desactivación de una guerra que había a base pues de políticas puramente pragmáticas, ¿no? Sí, tú tienes que estar allí pragmáticamente, no hay teorías. No, claro. Por ejemplo... Máxime cuando esas guerrillas están pagadas por intereses empresariales internacionales. Justo. Y donde hay que buscar salidas vergonzosas, pero que son factibles, ¿no? Sí, esto es la parte de práctica de derecho internacional. O sea que no en la escuela, sino que allí ya está en la práctica. Que ahí no hay teoría. No hay teoría, o sea que tú tienes que tener las agallas de decir las cosas claras a los que están enfrentados. En 2001 nos dijiste que estabas sujeto a cláusulas de confidencialidad para hablar de estas cosas, que cuando te jubilaras, pero parece que todavía sigues con... No, yo creo que lo que ocurre es lo siguiente, es que para la paz mundial y todo esto, no se puede decir todo. No, ya lo sé. Es decir, que tú puedes morir con esas cosas cuando tú ves, por ejemplo, aviones, por ejemplo, Burundi estaba prohibido estaba sobre embargo.
Y cuando tú ves que está sobre embargo y al bien que llegan contra matriculación y todo esto, ¿cómo tú vas a hablar de esas cosas? Con mercenarios Con de un lado mercenarios de un lado de otro. con millones de dólares cruzándose. Son cosas, si tú hablas, también puedo otra vez... No, que sí. Que no, sí, es decir, que no se puede concretizar. No. No es prudente. No es prudente no desde es el punto de prudente, vista de, no es de una prudente. persona que es responsable Pues por a eso. nivel internacional Que sí, de por comenzar a hacer esas, dar más aceite al fuego. Pero sí se puede decir que cosas que pueden parecer totalmente increíbles, que se ven en películas, suceden. Suceden. Lo que se puede decir que suceden. Se puede decir que hay intereses que cuando uno hace una declaración pública es totalmente contrario a lo que practica. Claro. Esto sí que se puede decir. A una escala particular, tú te casaste. Sí, lo que pasó es que nosotros que tenemos esas misiones, que son misiones que nadie quiere ir, misiones de que, por ejemplo, te dicen, cuando tú vas allí, no hay que ir casado. Y cuando tú vas allí, alto de fuego, a las 5:30 de la tarde o a las 8, a las 6 de la tarde. O sea que no es una misión, tú vas allí solamente para dormir y trabajar por la mañana. Entonces, la Nación Unida tiene una cosa, cuando hay una misión así difícil, te da 45 días sobre el terreno y 15 días a ir a respirar fuera. Eso llaman, nosotros vamos a respirar. Entonces, cuando ocurre esto, es cuando yo me fui a respirar en Nairobi. Y estuve en una embajada, porque yo estaba muy conocido en la región. Por ejemplo, cuando tú estás así en una reunión, cuando Nación Unida no puede ir a una reunión, también te delega a ir a hacer esa reunión. Yo había hecho muchas reuniones así. Después yo estaba en una reunión en una embajada. Yo vi un grupo de señoras que estaban allá y después, tomando mi soda y todo esto, después yo hablé con esas señoras, yo pensaba que eran todas etiópicas o somalas. Digo, buenos días, ¿dónde vive usted? Yo digo, vivo en Bujumbura. Una de esas señoras me dijo, también tengo una hermana que vive en Bujumbura. Yo digo, ¿que ustedes tienen una hermana? ¿Usted no es somalá? Porque, o etiópica. Yo digo, no, yo soy ruandesa. ¿Usted es ruandesa? Ah, muy bien. Yo digo, señora, mañana me voy. Si usted quiere dar algo a su hermana, yo voy al aeropuerto a tal hora. Usted me lo da y me voy. Y efectivamente vino, trajo un regalo, una cosa, con el teléfono de su hermana que lo diera a su hermana. A Blondín. Y era Blondín. Así la conocí. Sí. Y después... pasaron cosas. Y os casasteis. Y nos casamos. Y tenéis 2 hijos. Y tenemos 2 hijos. Muy bien, así pasó. Y en el año 98, además, Suiza ya, por fin... En el año 98, después de todas esas cosas, yo en 95, antes de ir a Angola, contacté a un abogado, que es un abogado muy importante en Ginebra, que había sido ministro cantonal, que me conocía. Entonces yo digo, mira, señor, yo quiero ser suizo. Yo digo, como yo estoy siempre yendo y viniendo, yo quiero ser suizo. Dijo, no importa. Yo fui a su gabinete, ese que me pidió la nacionalidad suiza, y la nacionalidad que me dio en el 98. Tuve que venir de Burundi a Ginebra para prestar juramento, porque yo no estaba siquiera en el lugar, porque ese abogado me mandaba cómo iba mi nacionalidad. El señor Guy Fontanet, que era antiguo ministro cantonal y que tenía un gran bufete, ese que pidió mi nacionalidad suiza. Y después... Que no es nada sencillo conseguir. No es nada sencillo. Después, cuando tenía que interrogarme antes de darme la nacionalidad, me dijo, usted tiene interview tal día. Yo vine corriendo desde Bujumbura. Yo vine a hacer mi interview. Después me dijo, tal día, todo está bien, hay que ir a prestar juramento. Yo vine corriendo el 24 de junio de 1998, presté juramento para ser suizo. El día de San Juan. Y ahí sigues siendo suizo. Sí. Y al ser suizo y al volver luego a Suiza desde Burundi, te integraste en la actividad política suiza también, ¿no? Sí, lo que pasó es lo siguiente. Yo tenía muchos amigos, ya sabes, vivía en mi país, en Ginebra. Tenía un amigo mío que fue alcalde de Ginebra, y después fue ministro.
Cuando yo vivía en Burundi vino a verme, era ministro cantonal, y pasó en mi casa durante 15 días. Y me dijo, yo estoy creando una cosa en Suiza, en el alto nivel, para proteger a la Suiza internacional. Yo he visto que en eso hay muchos blancos. Para proteger la Suiza internacional, que ver un negro, también un latinoamericano, para mejor proteger la Suiza internacional. ¿Qué te parece? Y yo dije, bueno, hay que ver qué propones. Estuve en mi casa en el mes de mayo del 98, me parece. Sí, ese día. Después, las navidades del 99, me llama, dice que tengo un puesto para usted. Yo no solicité. Y dije, bueno, cuando vino a Bujumbura, como era una autoridad política, lo hice todo para que viéramos al jefe de Estado y otras personalidades locales. Lo apreció. Después, una vez fuimos con el jefe de Estado en la provincia. Y lo que yo no quise hacer, que fue en un coche del jefe de Estado. Después lo llevé en mi coche oficial de las Naciones Unidas. Y después quedamos todavía más amigos. Y me propuso ese puesto de la Ginebra Internacional. Que eras un responsable de relaciones internacionales. Internacionales, es decir, que yo fiscalizaba quién podía venir a Ginebra con una organización internacional importante. Todo esto era un filtro. Si un suizo negro controlando los que venían a Ginebra. Sí. Y entonces, esto fue muy, muy importante. Esto fue de 2000 a 2005. Yo tenía esa responsabilidad de encontrar las organizaciones no gubernamentales potentes que querían instalarse en Ginebra. Y después, en 2005, me dijeron que había una especie de pequeña crisis en otra organización importante, que era la Organización de Integración de Extranjeros en Suiza. Y allí me nombraron también como responsable, que me quedé hasta 2008. Y en 2008 me volvieron a proponer para ser uno de los responsables de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Ginebra, Y allí es donde me jubilé, en 2010. En 2010. En 2010. Y después yo pasé un año o dos, cuando me propusieron para ser juez. Yo, en marzo de 2012, me proponen en terna, porque para nombrar juez los partidos políticos proponen los diferentes personalidades de alto nivel moral. Y a ti te propuso el Partido Socialista Ginebrino. Entonces me propuso el Partido Socialista Ginebrino y fui elegido. Y después me quedé como juez de 2012 hasta 2017 por motivo de edad. Y estamos hoy, en febrero de 2018, pues que damos por terminado esta conversación sobre el curso biográfico de Cruz Melchor, y ahora empezaremos otra línea de conversación. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que lo hemos acabado.